Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura. Ahí están los textos para que no sé si ya los buscaron. Porque no, quiero leer los dos evangelios. Primero vamos a leer el de Mateo y después el de Lucas. Y pueden ponerle el dedito en el Lucas. Exacto. Ponen el de Mateo y después ponen el dedito en el evangelio de Lucas. El último evangelio, el tercero, el último Juan, para que podamos leer juntos. Aquí nos va a hablar el Señor en esta tarde. Es importante. Me gusta hacerlo a mí, en el mes de diciembre, siempre como hermano, la fe, como predicador, como pastor, me gusta en el mes de diciembre siempre hablar sobre esto. Indudablemente que no es mi intención nunca, yo me libre de eso, ni cuestionar, ni criticar, ni confrontar el mensaje. Solamente es enseñar y cada uno tiene que hacer lo que mejor sienta para agradar a Dios. Eso es. Así que entonces Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25, y dice nacimiento de Jesucristo arriba. El nacimiento, vimos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Él recibió a su mujer, pero no la conoció. Recuerden esta palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. La conoció es una palabra que dice en la Biblia que no tuvo relación con María hasta después que naciera Jesús, que tuvo más hermanos. Vamos a leer ahora, como yo le dije en Lucas, capítulo 2, de 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. También dice nacimiento de Jesús, ¿sabían? En nuestra Biblia, algunos, no sé si dirán otro, pero aquí dice nacimiento de Jesús. ¿Ya? Lo leo. Dice: aconteció que en aquellos días, el Evangelio de otro apóstol, o otra persona que escribió, en este caso Lucas, el otro escribió Mateo. Dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No era un mesón eran hospederías que había en eso, se llamaba mesón. Por eso Jesús nació en un pesebre. Después dice el otro evangelio que estaba en una casa. ¿Por qué leí estos dos evangelios? De los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, solamente estos 2 evangelios hablan de esta forma del nacimiento de Jesucristo. Solamente de estos 2 evangelios. Los otros 2 evangelios no hablan del nacimiento de Jesús y no hay mucho detalle. Significa que no hay, es lo que leímos. Lo que está escrito es lo que leímos. Y no hay más. Entonces, vuelvo al mensaje de lo que vamos a aprender todos. No es ni más ni menos obligar a la gente a entender ciertas cosas o costumbres. No es en absoluto. Solamente quiero hablar de Jesús, de su nacimiento. Eso es lo que quiero hacer. No como muchos lo conocen, o como lo ven hoy día literal con sus ojos, siguiendo las corrientes de este mundo, o costumbres, sino bíblicamente. Eso es lo que quiero hacer. Y eso me gusta hacer siempre en estas fechas. Nunca cuestiono lo que sucede en la vida, no me agrada. Solamente enseño y digo lo que está en la Biblia, nada más. En este tiempo, muchos vemos diferentes películas de cine, televisión, obras teatrales en diferentes escenarios, de Blanca Navidad, villancicos, nombres vamos a escuchar como estos: Santa Claus, Papá Noel, o San Nicolás, Viejito Pascuero, árboles decorados, regalos variados, etc. Eso es lo que vemos en diciembre. Todos los cristianos del mundo. Alguna religión no, pero los cristianos del mundo vemos eso en este mes. Y algunos empiezan antes. Pascuero le dicen, tal vez lo relacionan. Este viejito, que le llaman Pascua porque provendría de la palabra paso, significa eso, Pascua significa paso, para referirse a la libertad de los judíos que siguieron a Moisés por el desierto, cuando salieron de ahí. Esa es la Pascua, eso es lo que celebran los judíos, la Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con la Navidad? Tal vez surge por el simbolismo de la liberación judía, la resurrección de Jesús y el nacimiento de Jesús, haciendo una analogía de estas 3 fechas, lo hacen una relación la gente, tal vez, lo ponen como Navidad. Sin embargo, en este tiempo, todos van a comer, los que puedan hacerlo de alguna otra manera, celebran. Hasta los ateos, si usted los convida, igual van a ir a su cena. Y los ateos igual, porque dicen, celebrando yo igual. A quien celebren, ellos van a ir, ahí a estar. Y si tienen que agachar su cabeza
para orar por el alimento lo van a hacer, aunque total voy a comerme el pedazo de carne igual, ¿no? No le va a importar a ellos, lo hacen igual. Y de todo, ateo o no ateo, ame a Jesús, no ame a Jesús, sigue la corriente del mundo, hermano. Y le va a tocar hasta un regalo también, sin querer, queriendo le va a tocar regalo. Ateo, no creyendo en Jesús, ni siquiera en la Navidad, pero bien, me voy, ni siquiera voy a decir bendecido, me tocó la suerte. Y pasa eso sucede. Y todos comparten, la gente dice, la Navidad es para todos, de esta manera está lo mismo. Dos de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, solo estos dos, como les decía, narran el nacimiento. Por eso leí solamente esto que acabamos de leer, del nacimiento de Jesucristo, de Jesús. De estos 2 evangelios, solo el evangelio de Lucas ofrece mayores detalles del nacimiento de Jesús en Belén. Es probable que si vamos a hacer un poco de historia sobre esto, leyendo ya la Escritura, partiendo de lo principal, que la palabra mayor, la profeta mayor es la Biblia. ¿Ven? Por eso leímos eso. Ahora vamos a hacer un poco de historia. Dice, es probable que el monje medieval al que se le encomendó en aquellos años, se le encargó de determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Si no, este monje no hubiera errado el cálculo, quizás ahora mismo estaríamos viviendo en el 2026. Si no lo hubiera apuntado el nacimiento de Jesús. Dicen los historiadores. Es posible saber con certeza en qué fecha y día, hora exacta nació Jesús de Nazaret. La única fuente que cuentan los historiadores para construir su vida son estos 2 evangelios. Y no hay más. ¿Me están entendiendo, hermano? Solo estos 2 evangelios. No hay más que esto. Que fueron escritos décadas después de su muerte. Jesús que murió en la cruz, después fueron escritos. Murió Jesús y después de varias décadas escribieron sobre Jesús. Entonces es posible que tuvieran una fecha exacta. Ya habían pasado años del nacimiento de Jesús. Porque los judíos no querían ese Mesías. Entonces no les importaba a Jesús. Para ellos no es el Mesías. ¿Y quiénes tenían que haber escrito eso? Los judíos. Por esa razón no hay fecha exacta. Que no. A nosotros, cuando viene un bebé, nos preocupamos del día y la hora que nació. ¿No es cierto? Como familia, toda la familia, ¿cuándo nació? ¿Cuánto pesó? ¿Cómo es? Con los rayitos, rojitos, paloncitos, qué sé yo. La gente se preocupa hasta el último detalle de ese bebé. Y como supuestamente era el Mesías, Jesús, y los judíos no creían que era el Mesías. De esa forma, no. Por eso no le importó la fecha. Nada. Una de las razones. Entonces, estos 2 evangelios que fueron escritos décadas después de su muerte de Jesús por personas que nunca llegaron a conocerlo en vida y solo pregonaban la fe de Jesús como Mesías. Estos textos evangelísticos que leímos solo dan pistas para situar a Jesús cuando nació. Solamente dan algunos detalles. Fueron escritos en torno a los años, más o menos, 80, 90 después de Cristo. Miren el tiempo que pasó para que los detallaran y lo escribieran. Varias décadas. Ahora uno tiene el registro de los abuelos de nosotros, y si va, algunos se han perdido.
cuando nacieron, a los registros, ni siquiera están, se borró hasta la letra. Imagínense esos años. Dicen los historiadores, los que estudian, que para el cristianismo primitivo, o sea, para los primeros cristianos, como les comentaba yo, la llegada del reino era inminentísima. Me gustó aprender esta palabra. Inminente, o significa que ya era, o sea, ya. En esos tiempos, o sea, que venía el Mesías a libertar a los judíos del Imperio Romano. Ellos querían que viniera ya, como nosotros. Queremos que venga Cristo y nos vamos luego y sacaba los dolores, enfermedades, doctor y todo eso. Y pelea y todo eso. Si Cristo viene, arriba no hay dolor, no hay llanto, no hay todo gozo. Hay alegría los que partieron con el Señor, así está. Entonces quisiéramos nosotros estar allá con el Señor. Entonces ellos pensaban, los cristianos de la era primitiva, los primeros cristianos significa eso, era que Cristo, el Mesías para ellos, el Mesías de ellos, digámoslo de esta palabra, un poco más coloquial, a la pinta de ellos, a la manera de ellos, de los judíos. Así que decían, ¿para qué preocuparnos? Si el Mesías viene ya, no nos preocupemos, ya viene el Mesías, el que queremos nosotros los judíos, a la manera nuestra. Pero había llegado el Mesías y no lo recibían. Dice, a los suyos, dice la Biblia, vino, y los suyos no lo recibieron, dice la Biblia. Ya vino el Mesías, pero ellos querían otro Mesías, a la manera de que sea un guerrero, peleador, que peleara, destruyera a Roma, humillara al César, qué sé yo, y fuera como ellos querían. Orgulloso, soberbio, altivo, calumniador, fariseo, saduceo, hipócrita. Así querían que fuera Jesús, como ellos querían. Como muchos quieren que sea Jesús para uno. Jesús tiene que ser a la pinta mía, si no, no voy a la iglesia. O si no, no lo sigo, dice. Entonces, así que decían, ¿para qué preocuparnos ni de la tumba de Jesús, ni de la fecha exacta de su muerte? No importa. De Jesús, porque ellos no creían que era su Mesías. Ni mucho menos, por más, de la fecha de su nacimiento, asegura el historiador. Pero pasando el tiempo se dieron cuenta de que el reino no llegaba, que no llegaba el Mesías que ellos querían, el reino a la manera de los judíos. Entonces surgió la necesidad de dejar por escrito la que se sabía sobre él para transmitirlo a las siguientes generaciones. Y se escribieron esto. Continúa diciendo el historiador que para la religión primitiva, o sea, los primeros cristianos, seguidores de Jesús, el nacimiento no tiene mucha importancia, ya que el mensaje original es que Jesús muere por los pecados de la humanidad. Ese es el mensaje. Que Jesús muere por los pecados de la humanidad y resucitó, y es el triunfo sobre la muerte. Todo lo demás cosas son adorno. Y esa es la verdad. Jesús murió por toda la humanidad. Ese era el propósito de Dios su Padre enviar a Jesús. No que conocieran la fecha, sino que el propósito era de morir por el pecado de la humanidad, por tus pecados y mis pecados. Él venía a morir por ti y por mí, de generación en generación, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la Escritura. Y punto. A eso vino Cristo. Cuentan los historiadores que un monje llamado Dionisio
el Exiguo, estando en Roma en torno al año 497, ya había un papa ahí. No vamos a entrar a estudiar esa parte. Le encargó que determine la fecha de la Pascua para ponerse de acuerdo con las iglesias orientales, y una vez determinada la fecha de la Pascua, se le pidió que investigara cuándo nació Jesús exactamente. El año 497. Dionisio era un monje cronógrafo, es decir, estudian los tiempos. Estudiaba la cronografía, y a partir de los textos de la época, el monje determinó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma. A esa conclusión llegó este monje. Y señaló el año 754 como el primer año, un año. De ahí viene hasta el año 2000, hermano. ¿Se fijan? De ahí, año 1 hasta el año 2000. Entonces digo aquí, del 754 al 754 es el año 1. De ahí para adelante contar. Ahora estamos en el 2024. De ese año dijo, este es el año 1, de aquí partió. De la era cristiana. Esta forma de enumerar los años se impuso con el tiempo y con el error de la fecha de nacimiento mayormente de Jesús. Más se perdió. Explica el historiador que el emperador Teodosio I, el Grande, estableció después del año 380 el cristianismo como religión exclusiva del Imperio Romano, y fue cuando la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora. Recuerde que Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos cuando Cristo lo llamó. Él perseguía a los cristianos, iba camino a Damasco persiguiendo los cristianos que creían en Jesús, y los perseguía para matarlos. Y hay un primer mártir que delante de él fue muerto a pedrada. A pedrada delante de él. Desde ese año empezaron a perseguir a los cristianos. Y Pablo participó en eso después de que el Señor lo llamó para ser perseguido. Con respecto al 25 de diciembre, en el Imperio Romano se celebraba la fiesta del Sol Invicto, es decir, Zeus estaba venciendo a las tinieblas. ¿Quién era el Sol Invicto? Pues Jesús, dijeron Jesús. Por eso se cristianiza esa fecha y se determina que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. Hasta el siglo IV, antes del siglo IV no se celebraba el nacimiento de Jesús. No había fecha, lo que hablamos. El siglo IV. El siglo V empezó a celebrarse la fecha impuesta en este periodo del tiempo romano de Jesús. De acuerdo a esta fiesta que celebraban los romanos, celebraban al dios Saturno los romanos, y hacían sus árboles, lo adornaban con cosas y lo hacían regalo, y esa costumbre quedó también en el cristianismo. Pero mientras más nosotros los cristianos vamos aprendiendo a conocer a Jesús, la vida de Jesús, más vamos amándolo, obedeciéndolo y adorando a Jesús.
a Jesús. Solo hay que adorarlo a Él. En Juan 4, quiero leerles, no lo busquen, hermano, solo déjenlo. Juan 4, 22 y 26, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran ahora al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una pregunta que le hizo Jesús a su discípulo: ¿quién dicen que yo soy? Esto está en Mateo 16. Se lo voy a leer. Mateo 16, versículo 15. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Para ti, para los que escuchan, para los que están en su casa, para los que están sanos, para los que están enfermos, para los que están en problemas. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para nosotros, para mí? Quiero decirle algunas visiones o pensamientos de algunas personas, generalizar del mundo. Un pensamiento. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, es una figura central en el cristianismo y es considerado el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Otros dicen que Jesús es el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Se le considera el portavoz de Dios, quien transmite sus mensajes e instrucciones. Se dice que Jesús era capaz de realizar acciones sobrehumanas como sanar a los enfermos, caminar sobre el agua o multiplicar los panes y peces. Se le considera un ejemplo de obediencia y lealtad a Dios, su Padre, quien permaneció fiel a Él, a su Padre Celestial, a pesar de las dificultades que pasó Jesús. Fue apedreado, escupido, insultado, tuvo que arrancar muchas veces cuando lo iban a piedrar y oraba a su Padre. Todo eso pasó Jesús. Y después ni hablar cuando lo crucificaron, fue latigado, y usted conoce eso. Y él obedeció a su Padre, porque tenía un propósito en la tierra para nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Él fue anunciado en el Antiguo Testamento también. Leímos el Nuevo Testamento, que hicimos una breve historia, pero también fue anunciado en el Antiguo Testamento, antes, por los profetas. Ya se anunciaba la venida del Salvador. Increíble. Años, 3000 años atrás, porque hablamos del año 1, ¿cierto? Pero antes también se anunció la venida del Salvador. En Miqueas
Isaías, Zacarías, Daniel, Isaías 7:14, Antiguo Testamento, un hombre, un profeta de Dios dice, por tanto el Señor mismo, él estaba entregando una profecía muchos antes que naciera Jesús, 1000 años antes que saliera Jesús. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que decimos que Dios es con nosotros. Miqueas, otro profeta de la antigüedad, 5:1 dice, pero tú, mire, menciona la ciudad donde van a ser, el pueblito, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, la provincia, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, desde el principio de los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Él así entró, ¿recuerda usted cómo entró Jesús? Como lo muestra en la película, en un pollino, no es un pollo, se llama pollino el hijo de Ana, y entró el burrico, y entró y le cantaban al Señor. Esto fue profetizado muchos años antes de que venía el Mesías, el Salvador, Jesús. Daniel, el libro de Daniel también habla de Jesús. En Deuteronomio 18:15-18 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que mi Padre decía a Jesús, él hablaba. Él cumplió. Cuando él iba a ir a la cruz, recuerden ustedes que fue a orar. Y todos hemos visto eso, es película, etc. Pero la Biblia dice que él fue a orar y cayeron como gotas de sangre, transpiró de lo que iba a pasarle a él. Los clavos en sus pies, en sus manos, su corona de espinas, los latigazos, la lanza. A él no le quebraron los huesos. El otro día veíamos con mi esposa. A mí me da pena cuando veo eso, no me gusta a veces verlo. Cuando uno llega a amar a Jesús, la Biblia dice que no le serían quebrados los huesos, pero a los demás con un martillo enorme para que saber si realmente han muerto, al quebrarlo, los huesos de las rodillas, de las piernas, un combo, para que se iban para abajo y se rajaban y morían. Qué tremendo eso. A Jesús ya estaba muerto. No le pasó eso. Por eso digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién te ha traído Jesús? No estoy hablando de todo eso que celebra la gente, ni dije cómo voy a cuestionar en absoluto eso. No me importa eso a mí. No miro eso yo. Ni árbol, ni si hay nieve, no hay nieve, si hay sol, no me importa. A mí me interesa que amen a Jesús. Me preocupa eso. Cuando veo todas esas cosas y no hablan de Jesús y nunca está Jesús en medio de eso. No importa lo que tengas en el hogar, pero Jesús tiene que estar en tu corazón. Siempre. Lo primero. Porque si no está Jesús, lo demás no sirve para nada.
Él te da todo. Si estás en el momento ahí compartiendo, es porque Dios te está dando vida y salud. Entonces, ¿de qué depende que tengas todo eso? Lo que tienes ahora, la gente, las empresas, depende de Jesús, de Él. ¿Cuántas personas no van a alcanzar a ver eso? Van a partir antes de la Navidad. Dios lo sabe. Y estarán tristes, a lo mejor. Y acudirán a Jesús solamente porque le ocurrió esa desgracia. Solamente se van a acordar de Jesús. Por eso querrán tener paz. Pedirán oración. Pedirán bendición. Irán a la iglesia. Acudirán al hermano o a la hermana. Pero si está bien, entonces no importa. Lo que tengamos está bien. Nadie se acuerda de Jesús. A mí eso sí que me da celo santo, por decirlo de alguna manera. Yo veo y le digo a mi esposo, cuando veo las películas, hay una que se llama, no, además que se enoja conmigo, pero creo que se llama Natty Lover. Una película que dan muy linda, es entretenida. Ver la nieve, árboles, pero tiene que ver con el amor personal. Lo llevan al amor personal entre una familia, niño, etc. Cosas sociales. Pero de Jesús, nada. Nadie habla de Jesús. Y que la celebración, aunque no sea la fecha, como leímos, tiene que estar Jesús. Ese es el motivo. ¿Qué es la Navidad? Para ti, ¿es una fiesta pagana? ¿De nieve o si no hay nieve, hay árbol, regalo? Eso es. No es Jesús la Navidad. Jesús, Él murió por ti. Él murió por mí. ¿Por qué la gente lo esconde detrás de los árboles, de los regalos, de las luces? No estoy hablando de imágenes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del corazón. Ahí tiene que estar Jesús. Amar a Jesús. Adorar a Jesús. Arrodillarse a Jesús. Orar por lo que te dio. Darle gracias a Él. ¿Quién es Jesús? ¿No te ha traído paz, tranquilidad, libertad? Él vino a libertar a los cautivos. Vino a deshacer las obras del diablo. Jesús tiene poder para libertar a los endemoniados, a los brujos, a los hechiceros, a los macumberos, a todos. Él tiene poder para eso. Él vino a eso. Vino a sanar al que quiere, Él sana. Te puede sanar hoy si es su voluntad. Él lo puede hacer. Tiene poder para eso. Él no tiene límites. Él es solo amor. Jesús te ama. Debemos amar a Jesús. Él ha traído y ordenado tu vida y mi vida. Claro que ordenó tu vida y mi vida. Mi vida lo ordenó Él. Él me trajo libertad, vida, ánimo, esperanza.
cuando no la tenías. Mira y hace una introspección a todos. Si miramos atrás nuestra vida, ¿cómo estábamos? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Recobraste ánimo? Cambiamos. Dormimos mejor. No estoy hablando de que si te resfrías como yo me puedo resfriar y duermo mal. Estoy hablando de la paz interior en tu alma, de confiar en Él, depender de Jesús, el Hijo de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy, dice el Señor. No te la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creéis en mí también. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo da el dinero. ¿El dinero ayuda? Claro que sí. Pero Jesús es más que todo eso. Él te proveerá para tus cosas. Él te multiplicará tus necesidades. Él sabe hasta cuándo darte y cuándo limitarte para que no te enorgullezcas y pierdan la visión de Jesús. Él vino a traer paz y libertad a los cautivos del pecado. En Lucas 4, (4, 16 al 21), Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Recuerda que hablamos de Isaías. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? A Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús dijo eso, abriendo el libro. El Espíritu del Señor, de su Padre, Dios, está sobre mí, dice. Y a eso vino Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a los turbados, a los que están tristes, apenados, acongojados, deprimidos, a los que quieren quitarse la vida, a los que quieren matarse. Muchos están así hoy en día. Han perdido la esperanza de vivir. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús. En 1 Timoteo, para ir terminando, hermano, capítulo 1, de 15 al 16, yo les leo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Timoteo, yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. En 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez murió en la cruz,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Voy a ver si encuentro este texto que quiero leer, hermano, antes de terminar. Ahí está. Gracias, Señor. 1 Timoteo, les quiero leer 3. No es 1, 15, 16, lo voy a leer nuevamente. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Es el único Salvador, Jesús. No hay otro Salvador. No hay otro mediador entre los hombres, solo Jesucristo. Jesús. En estas fechas, que Jesús esté en el corazón de ustedes. Para Él, hermano, no hay nada imposible. Nada. Recuerden, no cuestiono, solo creo que Jesús debiera estar en todos los corazones. No afanarse de nada. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos. La gente se afana, se entristece por no lograr algo. Para mí, algo muy personal, y pido perdón si hiero algún sentimiento, pero es muy personal. Siempre comento, no solo a mi esposa, a mis amigos y hermanos. En mi país, prefiero cualquier otra fecha de celebración menos esta, porque la gente se olvida de Jesús, se olvida de Jesús, y va con otras cosas sociales o intenciones. Se olvida de Jesús, adorna, hace otras cosas, pero se olvidan que Jesús. Están ordenando, poniendo cosas y tienen rencor. Están ordenando cosas y tienen odio con la vecina y el vecino. Están peleados con el esposo y la esposa por cosas de economía, por aguinaldos, por paseos, cosas insignificantes, y poniendo luces, armando el árbol, poniendo pesebre y peleándose, y gritando, insultándose. ¿Estará Jesús ahí? De esa forma, peleándose hasta por los colores de las guirnaldas, peleándose cosas pequeñas, que no les gusta este color y terminan peleados. Por eso no me gusta. Por eso no me agrada. Algo muy personal. Porque lo veo así. Lo veo de esa manera. Y me entristece eso. Que Jesús esté en tu vida, en tu hogar. Amén. Pónganse bien, hermano. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Él murió, vino a este mundo, nació un día,
No sabemos, solo Él sabe la fecha exacta y la hora. Pues está escrito, Señor, que Él vino a este mundo con un propósito. Fue anunciada esta venida por los profetas en el Antiguo Testamento, con los hermanos que ya partieron antes, muchos años, miles de años antes. Y ellos dijeron que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, el que traería gozo y paz y tranquilidad y perdonaría los pecados del mundo y moriría en la cruz por tu pecado, por mi pecado, y a través de su sangre derramada en la cruz serías perdonado y libre de tu azote del enemigo. Él te libertará, caerán tus cadenas, tu depresión, tu angustia, tu pena, tu dolor, tus ganas de dejar de vivir. Él te dará las ganas de vivir. Él pondrá sobre ti la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Jesús es el camino. Él alumbrará tu vida en ese valle de sombra y de muerte por el cual estás caminando el día de hoy. Él será tu luz si te humillas a Él. Si te arrodillas y te humillas y pide que Él entre en tu corazón hoy, Él alumbrará tu vida y restaurará todo. Te sacará del vicio y del pecado. Tu manera de hablar, de decir, sacará tus rencores, tus dolores, tus odios. Él lo hará. Solo humíllate. Aquel que se humilla, Él lo ensalza. Él está a la puerta y llama. Si tú abres la puerta, entrará Él. Estará contigo y cenará contigo, compartirá contigo. Y serás libre. Serás libre e inscrito en el libro de la vida. Busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Número 35.